y vamos a empezar la clase. Estamos ahí a 1 minuto, así que o a segundos de que sea la hora de inicio real, así que vamos a empezar. Como les decía, último tema que lo hemos llamado mecánica de fluidos. ¿Y por qué mecánica de los fluidos? Porque nosotros lo que vamos a ver es tratar de estudiar el equilibrio o el movimiento de los fluidos. Nuestra bibliografía, la fuente es la misma y digamos entonces de iniciar este estudio. Primero que nada entonces queremos estudiar el movimiento de los fluidos, pero para ello vamos a definir nuestro objeto de estudio. Ya sabemos qué es un fluido. Creo que ya todos sabemos lo que es un fluido. En cualquier sustancia que puede fluir, pueden ser líquidos y gases. Pero esa clasificación es la clasificación más básica o más intuitiva que podemos tener nosotros de los estados de la materia. En realidad la materia, allá de lo que nosotros aprendimos en la escuela de que eran líquidos, gases o sólidos, los sólidos ya los hemos estudiado. Hemos estudiado primero cómo se trasladan, después cómo rotan, así que los tenemos bien definidos, cómo estudiar su movimiento. Vamos a ver qué pasa ahora con estas sustancias que se llaman fluidos. Líquidos o gases. Tienen muchas diferencias entre ellos. La primera de ellas que se me ocurre es decir, bueno, como les decía en la escuela, los líquidos tienen la capacidad de ubicarse, bueno, ambos necesitan un recipiente, ¿no? Si uno los quiere estudiar. Los líquidos se van al fondo del recipiente que uno está estudiando, mientras que los gases tenemos que tener recipientes cerrados y ellos van a ocupar todo ese espacio. Pero la propiedad desde el punto de vista físico más importante o la diferencia es que los líquidos son muy difíciles de comprimir, o sea, que si uno quiere aplicarles el volumen necesita hacer fuerzas muy grandes. O sea, estamos hablando de una sustancia incompresible, ¿sí? Mientras que a los gases es muy, muy fácil comprimir. ¿Okay? Por ejemplo, a mí me gustaría ponerles como una especie de motivación para el estudio de lo que vamos a hacer en esta clase y la próxima, y es pensar que nosotros sabemos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, ¿no? Sabíamos eso, ¿verdad? ¿Quién me contesta si sabían eso o no? María, gracias. No pueden hacerlo, por lo tanto nos tendríamos que preguntar, wow, nosotros estamos sumergidos en un fluido, ¿verdad? Se llama aire. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros entramos en la habitación? Nos sentamos acá. Hemos debido desplazar al aire. ¿Se acuerdan que hablamos de eso con la tercera ley de Newton? Hemos desplazado muy bien. Mientras lo estábamos desplazando, o sea, mientras nos movíamos para ocupar el lugar que tenemos en este momento, el aire oponía resistencia, él nos estaba haciendo, nosotros estábamos aplicándole una fuerza porque lo estábamos corriendo y él también nos hacía la misma fuerza. Pero eso es que nosotros ni cuenta nos dimos de eso o casi no lo percibimos por el hecho de que el aire tiene una propiedad que es su densidad es muy, muy baja. Ahora vamos a ver valores. Entonces, vamos a ver si estamos sumergidos en un fluido, a ver, ¿por qué no, cómo vamos a aplicar todo lo que aprenderemos en este tema a esta situación? ¿Ok? Al hecho de los cuerpos sumergidos en un fluido que se llama aire. Para poder estudiar los fluidos, nosotros vamos a considerar que el cuerpo que nosotros vamos a estudiar es un volumen elemental del fluido, o sea, un volumen delta V, y ahí sobre ese volumen van a actuar fuerzas. Son las fuerzas que van a ser responsables del movimiento, según la segunda ley de Newton, ¿ok? Ahora, si nuestro cuerpo, por eso está entre comillas, este elemento de volumen que nosotros vamos a hacer en el tiempo para ver dónde está, con qué velocidad y con qué aceleración, todo lo que sabemos que tenemos que hacer para estudiar el movimiento de un cuerpo, es un cuerpo bastante complicado. Yo les decía en la clase anterior que
tuvieran en cuenta cuando estudiábamos el rígido. ¿Se acuerdan cuando dijimos que para calcular el momento de inercia íbamos a expresarlo en términos de su densidad, íbamos a hacer integrales de volumen y todo eso? Era porque en el caso de los rígidos también es un sistema que tiene muchas más partículas, pero que tenía la propiedad de que las partículas, la distancia relativa entre todos los pares de partículas del cuerpo, más que sean muy muchas, toda esa distancia relativa, cuando uno aplicaba fuerzas y se movía, permanecía constante. Esa era la propiedad del rígido. Mientras que ahora, si imaginemos un volumen de agua al cual le aplicamos fuerzas y se mueve, va a tener esa propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen varias formas de estudiar el movimiento de los fluidos, como vamos, cuando sea el movimiento, como vamos a ir viendo a lo largo del curso. Digo cuando sea el movimiento porque la primera parte va a ser estudiar el equilibrio, de la misma forma que hicimos con los cuerpos. Empezamos con su equilibrio y después vimos cómo se movía. Nuestro cuerpo, nuestro elemento de volumen, tiene muchas partículas, por lo que nosotros tenemos que considerarlo un sistema de partículas de la misma forma que hemos dicho en el tema 6. ¿Qué significa? Es un sistema de partículas, cada partícula se mueve con determinada ocupa distintas posiciones, velocidades y aceleraciones a medida que transcurre el tiempo, medidas respecto a un sistema inercial. Y como eso hacía compleja el análisis, nosotros definíamos el centro de masa y veíamos cómo se movía el centro de masa. Y vamos a ver que vamos a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a seguir considerando nuestros volúmenes elementales y vamos a tener en cuenta el centro de masa. Incluso vamos a pasar de tener un delta de B, que desde el punto de vista matemático para nosotros es algo pequeño, a considerar todo el volumen del agua contenido en un vaso, por ejemplo. Y vamos a poner su centro de masa. Dije que centro de gravedad, pero dijimos que coinciden, ¿verdad? En realidad el centro de masa, pero coinciden con el centro de gravedad, así que ahí va a estar el peso. Y bueno, y todas las fuerzas las vamos a considerar aplicadas allí, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver de qué manera vamos a aplicar las leyes del movimiento y los conceptos de energía que nosotros ya sabemos. Por eso es que, insisto, esta materia en realidad, hasta el tema 5 y el 6, ya estaría, digamos, de ahí nos quedarían los dos temas estos, más 2 de física 1, y con eso terminamos de física 2, perdón, el primero, y ahí terminamos con la mecánica. Pero lo básico, las leyes han sido dadas hasta el tema 5, ¿ok? Bien. Entonces, la propiedad más importante que tienen todas las sustancias es lo que llamamos la densidad. La densidad es que la definimos como masa por unidad de volumen, o sea que es una densidad volumétrica, chicos. Uno podría pensar en densidades lineales, como vamos a ver el año que viene cuando estudiemos ondas en cuerdas. Puede pensar en densidades superficiales, ¿entienden o no? ¿Qué quiere decir? La densidad volumétrica la definimos como la masa por dividido el volumen, como está escrito acá. La simbolizamos con la letra griega ρ, pero como les digo, uno puede extender el concepto a pensar en densidades superficiales. En este caso, acá en vez de volumen habría un área, o densidades lineales, donde de volumen habría una longitud. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra densidad conlleva esa idea. Como van a ver después, cuando estudiemos la parte eléctrica, el electromagnetismo, vamos a hablar de densidades de carga, y ahí sí va a ser importante hablar de volumétricas, superficiales o lineales. Acá vamos a ver que con la volumétrica estamos bien. Y cuando uno utiliza uno u otra tipo de densidades. Por ejemplo, si uno tiene una placa donde el espesor es despreciable frente al área y no le conviene meterse con el volumen, entonces ahí habla de una densidad superficial, o sea, masa por unidad de superficie. Si tienen un hilo o un caño, no les conviene hablar y el diámetro es despreciable frente a la longitud, tampoco nos conviene usar una masa por unidad de volumen, sino una masa por unidad de longitud. ¿Vamos? Entonces eso es para que vayamos
incrementando nuestra jerga, el vocabulario con el cual nosotros como ingenieros nos vamos a mover a lo largo de toda la vida. ¿Ok? Entonces, cuando uno define una magnitud física, lo primero que tiene que hacer es decir con qué unidad es la misma. La unidad ya la vimos cuando hicimos ejercicio, creo en el parcial, que había que calcular la densidad volumétrica. También era de líquido, ¿sí? Midiendo los dos volúmenes, el volumen inicial y volumen final en una probeta, calculando el delta V, ¿se acuerdan? Bueno, ahí para que las unidades sean gramos por centímetro cúbico, que son las más comunes, digamos, ¿sí? Pero nosotros, como sabemos que generalmente los cálculos o las cuentas las hacemos en el sistema internacional, vamos a decir que la densidad la medimos en kilogramos por metro cúbico. Como la más usada, les decía, es el gramo por centímetro cúbico, la forma de pasar rápidamente es multiplicando por 1000, ¿ok? A los gramos por centímetro cúbico los multiplica por 1000 y los tienen en kilogramos por metro cúbico. 1000 porque nosotros, acuérdense en que tenemos que hacer las unidades de conversión, si el factor de conversión, y si lo hacen, ahí se van a dar cuenta que es un 1000 como factor. Bueno, teniendo en cuenta la definición de densidad de una sustancia, vamos a ver que dos objetos que tienen el mismo material tienen igual edad, aunque sus masas y sus volúmenes sean diferentes, ¿ok? Porque esto es un cociente. Y entonces, de acuerdo con esta definición, la masa del cuerpo que nosotros vamos a estudiar, porque la segunda ley de Newton dice, resultante de fuerzas que actúan en el cuerpo igual a masa por generación. Entonces nosotros la masa que vamos a considerar en la segunda ley de Newton, tendremos que escribirlas en términos de la densidad como la densidad multiplicada por su volumen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho esto entonces, habiendo definido nuestro objeto de estudio y esto en términos de la propiedad denominada de densidad, podemos avanzar para ver un poquito más respecto de la estática de los fluidos. ¿Ok? Acá hay una tablita de densidades, esta sí está puesta en kilogramos por metro cúbico, ahí tienen un asterisco y dice, para obtener las densidades en gramos por centímetro cúbico, divida entre 1000. Yo antes les había dicho al revés, ¿sí? Yo quería pasar de gramos por centímetro cúbico a kilo por metro cúbico. Cuando tengan dudas respecto de lo que es un metro cúbico, piensen cubo gigante, ¿sí? Y bueno, eso ya les da una idea de si lo que están diciendo respecto de cantidad, por ejemplo, en un recipiente que tiene un metro cúbico de helado, en un cubo, ¿cuántos litros de agua pueden entrar? No me pueden decir 10 litros, 15 litros, 100 litros, ¿se entiende o no? Entonces ahí ustedes van teniendo una noción más o menos intuitiva de cuántos entrarían ahí. Pero si ustedes se fijan acá, ¿dónde tenemos el agua? Dice 1, o sea, dice 1000 kilos por metro cúbico. O sea, cuando nosotros tenemos agua en ese cubo, eso va a pesar. Quiere decir que estamos teniendo, en ese metro cúbico estamos teniendo 1000 kilogramos de agua. Si nosotros pensamos en el agua destilada, que tiene la propiedad de que 1 kilo de agua es un decímetro cúbico de agua, fíjense ustedes que van a ir teniendo esas nociones para ir sacando cuenta. Los ingenieros con el tiempo tienen que tener esa practicidad, ¿sí? Aunque después hagan las cuentas. Pero hay un primer momento en el que uno tiene que tener una noción. Uno tiene que definir, diseñar, hacer presupuesto o algo, ¿sí? Bueno, ahí están las densidades, fíjense el aire. Pobrecito, no tiene casi nada de densidad, 1,2 kilos por metro cúbico. ¿Está bien? A una atmósfera, 1,2 kilos por metro cúbico. En cada metro cúbico hay 1,2 kilos de aire.
alcohol, el etanol, fíjense en que este es 0,81 por 1000, así que acá todas ya son por 1000, ¿no? Hasta acá. Estábamos hablando de los estados de la materia. Yo le decía que no todo, sobre todo los líquidos y los gases, no los puedo solamente clasificar a la materia como líquidos y gases. Por ejemplo, existe un estado de la materia y que en otro estado sería sólido, como el material del cual están constituidas las estrellas. Ve que acá tienen lo que se llama una enana blanca, que tiene una densidad de 10 a la 10 kilos por metro cúbico, son extremadamente densas, o una estrella de neutrones que tiene 10 a la 18 metros cúbicos, ¿sí? Generalmente este tipo de estrellas son los restos mortales de estrellas supergigantes. Son formas de morir que tienen algunas estrellas cuando inicialmente se llaman supergigantes, o sea, cuando nacen extremadamente masivas. Nuestro Sol es una estrella Qualung, que es una de las pequeñitas que existen en el universo. Una estrella G3 se llaman, es pequeña, es amarilla, lo que es la clasificación de la estrella. Nuestro Sol, por ejemplo, cuando muera dentro de 5.000 millones de años, porque se estima que va a tener 10.000 millones, ya han pasado como 5.000 millones, más o menos un delta T, ustedes vean cuánto, desde la evolución, desde lo que nosotros tenemos medido de la edad del universo, otros 5.000 millones de años más, lo que le va a ir pasando mientras vayan transcurriendo el tiempo es que se va a ir empezando a expandir hasta que se transforme en una gigante roja. Va a ser tan grande que el diámetro o el radio de nuestro Sol van a tener los 150 millones de kilómetros que tiene el diámetro de la órbita terrestre alrededor del Sol. O sea que nosotros, el planeta está dentro del Sol. Digamos que no, nadie va a poder contar el cuento. Y después, justamente como por culpa de ese estado de la materia que tienen las estrellas en su interior, que se llama plasma, donde la materia está ionizada. ¿Qué quiere decir? Están todos los iones sueltos ahí, ¿sí? Los protones, los neutrones, todo está ahí suelto. Es una cosa que se llama plasma. ¿Y qué es lo que pasa? Como eso está como si fuera un reactor nuclear formando de hidrógeno a helio, de helio a bario, y así hasta el hierro. Hasta el hierro se forman en las estrellas, en estos reactores que son las estrellas interiormente. Entonces, como esa energía interna es mucho más grande que la gravitatoria, que lo mantiene en forma de esfera, empieza a ganarle a la gravitatoria, por eso crece, pero llega un momento en que toda la materia se consume, todo ese plasma que les decía, tanto se ha transformado, ha ido formando otras cosas, se ha ido consumiendo, y entonces viene la fuerza gravitatoria y le gana por lejos y la compacta. Es como un gran golpe de masa que se va a comprimir hasta que queda en esto, hasta que el Sol sea lo que se va a llamar, o lo que se llama hoy actualmente, una enana blanca. Esa va a ser la forma de morir. Y hay otras estrellas como las gigantes o las supergigantes, que cuando mueren quedan como estrellas de neutrones, ¿sí? Y generalmente encontramos en otro tipo lo que llaman los agujeros negros, que son regiones de masa en el espacio, que no las podemos ver justamente por eso son negros, porque ni la luz puede escaparse de ellos, porque la atracción gravitatoria es muy grande, o sea, la densidad es muy grande. Ya el año que viene lo vamos a ver en detalle a eso. Después, otra forma de materia, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cómo la clasifica a la manteca? ¿Qué estado le daría a esa materia que llamamos manteca y que es tan rica, o margarina? ¿Saben? ¿O cómo se les va a ocurrir a ustedes clasificarla? Plasma seguro que no, ¿no? La idea es entre sólido, líquido o gas. A ver. Bueno, hagamos entre sólido y líquido nomás.
depende de la temperatura. Ajá. A nosotros nos parece un sólido si está en la heladera. Si la hubiéramos frizado no les digo nada, es re dura. Lo congelo y digo que es un sólido. Bien, listo. ¿Quién más? A ver las chicas que hacemos torta, o los chicos también hacen torta, ¿no? O cosas en la cocina. ¿Qué hacemos? ¿La metemos al microondas? ¿Para qué? ¿Para tenerla líquida o no? Bueno, ¿saben qué? Ni sólido ni líquido. Exacto, muy bien, Natalia. Está dependiendo de la temperatura, muy bien. Fíjense que acá, por eso es que acá al aire le puso la temperatura 20 grados centígrados, porque en general cuando uno da tablas, datos, como en el caso de la densidad, tiene que decir presión y temperatura. Entonces, generalmente son a presión y temperaturas normales, ¿ok? Entonces acá, y generalmente normal, estamos hablando de una atmósfera de 25 grados, acá lo tenemos a 20. Bien, chicos, desde el punto de vista de la física y desde la ingeniería, no es ni un sólido, ni un líquido, ni nada. Decimos que el estado de la materia es lo que se llama, igual que la mayonesa, una emulsión, ¿ok? Entonces, no vale cambiarlas usando cambios de temperatura y eso, sino hay que pensar en un estado natural. Son emulsiones, ¿ok? Y también existe otro material que para ustedes es un sólido y que es el vidrio de las ventanas que iluminan la habitación en la que están ustedes, o cualquier vidrio. Resulta que los vidrios son sólidos, pero que sea sólido es una propiedad secular. Si uno deja un vidrio parado durante muchos siglos, resulta que va a encontrar, después de muchos siglos, que abajo el vidrio tiene un espesor más grande que el de arriba. Eso está comprobado en ventanales de iglesias o de edificios antiguos, muy antiguos, ¿sí? O sea que de última termina siendo como un líquido raro, un líquido que fluye, pero fluye, requiere mucho tiempo el fluir. Y así, uno no todo entonces lo puede poner dentro de lo que nos enseña en la escuela primaria como estaba en la materia, ¿ok? Y bueno, y a medida que se investigue seguramente podemos ponerle otro nombre a algún otro estado que no encaje así tan simple como en un líquido o en un gas, ¿ok? Bien, ahí tienen los datos, fíjense, todos están por 1000 por lo menos hasta acá. El etanol, que es un alcohol, benceno, que es un alcohol, el aluminio, 2700, hierro, 7800, si ustedes se acuerdan del parcial, yo traté de que los valores nos dieran estos números. Y bueno, obviamente que las estrellas estas, el plasma tiene altísimas densidades, ¿ok? Bien, para que tengamos una noción. Digamos entonces que en la segunda ley de Newton, del lado de la derecha, digamos, después de la igualdad, dijimos la masa, ponerla en términos de la densidad por el volumen, y por la aceleración, obviamente, para la segunda ley de Newton. Y del otro lado, del izquierdo, de la igualdad de la segunda ley de Newton, tenemos que poner fuerzas, ¿ok? Bien. ¿Y qué son las fuerzas? La medida de la interacción de mi cuerpo, no del mío, ¿no? Del cuerpo que estoy estudiando, o sea, de mi elemento de delta V de volumen fluido, con el resto del universo. El recipiente que lo contenga, si es que corresponde, ¿no? Con la gorda, porque la Tierra, si mi elemento de volumen tiene masa, entonces la Tierra lo atrae por una fuerza igual a esa masa por la gravedad, ¿sí? Y si uno lo comprime, lo empuja, todas esas cosas, todas esas interacciones las vamos a poner del lado derecho, del lado izquierdo de la segunda ley de Newton, o sea, de las fuerzas. Entonces, tenemos que ver que yo dije gravedad, esa la conocíamos. Podríamos estar considerando que está en contacto con la superficie, por ejemplo, la superficie lateral en un vaso, y bueno, el vidrio hace una fuerza normal, ¿verdad? Sobre mi elemento de volumen. ¿Están de acuerdo con eso o no? Porque sería un cuerpito que es un delta de V apoyado sobre la superficie, ¿verdad? O en el fondo. O sea, las fuerzas que yo conozco ahora que lo apliqué a otros cuerpos, fíjense que van a seguir siendo de la misma forma, ¿no?
del mismo tipo, digamos, pero existirán otras fuerzas nuevas que las vamos a tener que definir, y es la interacción de lo que yo considero mi elemento de flujo. Bueno, acá son elementos de área, ¿no? Imagínense estas cosas, yo le pongo un espesor acá para que sean volumen. ¿Cómo interactúa con el resto del fluido? Esto, fíjense, acá está el dibujito. Hemos hecho un área transversal y tenemos acá celeste alrededor, quiere decir que está sumergido en fluido. ¿Y por qué el agua los ponemos celestes si nosotros la miramos medio transparente, no? Bien, no, es un problema de dispersión de la luz. Eso ya lo van a ver cuando estudien óptica. Así por la misma razón que ven el cielo azul, cuando hay grandes masas de agua, el color predominante es azul, salvo que existan microalgas o algunos otros elementos naturales que le den un color verdoso, y bueno, de los marrones podridos no le digo nada, hay de todo. Generalmente bacterias. Pero cuando el agua es limpia, en grandes masas uno la tiende a ver azul. O la ve azul en realidad por ese fenómeno. Entonces, nosotros lo que queremos ver es, dijimos en la primera parte del tema es estudiar la estática, y entonces lo vamos a suponer que está en reposo. Por ejemplo, un gran vaso, un florero grande transparente, y ese es nuestro laboratorio. Ahí vamos a estudiar las cosas. Entonces, el agua alrededor del cuerpo que yo sumerja, o el elemento de volumen que yo elijo, de fluido, está en interacción con el resto, y nosotros necesitamos definir ese tipo de fuerza. Es una fuerza como que de presión, digamos, se llama fuerza de presión, y es cómo interactúa nuestro elemento de fluido con el resto del fluido. Lo mismo ocurre con los sólidos, ¿no? Podemos definir una fuerza de presión, pero lo que tiene el concepto de fuerza de fricción, de presión, y es la que nosotros vamos a usar para estudiar las fuerzas que ejercen el fluido, y que tiene que ver con el choque de las moléculas con su entorno. Nosotros estamos diciendo que el fluido, en promedio, en general, está en reposo, pero las moléculas, sabemos por la termodinámica, están vibrando, están moviéndose, ¿se dan cuenta? Eso es lo que da lugar a la temperatura justamente del fluido. Y hay un choque ahí. Debido a ese choque hay fuerzas que el fluido le va a ejercer al cuerpo que yo coloque adentro, o a mi elemento de volumen que yo estoy estudiando. Entonces tengo que tenerlas en cuenta a esa fuerza. Esa fuerza la llamamos fuerzas de presión. Y para tener una idea del concepto de la fuerza de presión, uy, estoy retrabada, me sale fricción. Es que nosotros consideramos esta área de fluido imaginaria acá, ¿sí? Un área, una diferencial de área. El resto del fluido ejerce una fuerza diferencial de F perpendicular a esa área, ¿sí? Solamente los fluidos ejercen las fuerzas de presión, que van a definirse como la fuerza perpendicular a una determinada área dividida el área. Esta es la definición de la fuerza de presión. Por ser una fuerza tiene que tener unidades de fuerza, o sea, de Newton. ¿Estamos o no? ¿Sí? La fuerza tiene unidades de Newton, el área unidades de metros cuadrados, por lo tanto, estoy trabajando. A ver, vamos a recapitular. Definimos la presión como la fuerza por unidad de área. En este caso la fuerza era el diferencial de fuerza perpendicular. Está bien puestito, perpendicular. Quiere decir que si yo hago una fuerza inclinada acá, sobre el fluido, solamente ejerce presión la componente normal a este elemento de área de fluido que puse acá, por eso está más ojo. Dividido el área me va a dar la unidad de la presión. La unidad con la que se mide la presión tiene que ser Newton por metro cuadrado. Esa unidad, ahora la vamos a ver con más detalle, se llama el Pascal. ¿Okay? Por eso cuando ustedes escuchan en la radio, o en la tele, o en la radio, no sé si usan radio ya, pero cuando escuchan los reportes meteorológicos, así en el auto escuchamos radio, escuchamos que la presión atmosférica es 980 hectopascales, ¿estamos o no? Y lo pone en hectopascales, o sea,
100 veces los pascales que tenga la presión. Ahora vamos a ver un poquito. Fíjense que acá hay distintos esquemas de cómo actúan las fuerzas de presión. En este segundo esquema tenemos la misma que recién, y para tener una idea del concepto de presión, se agarra ahora plano de agua, sea de espesor despreciable, por eso solo nos importa el área, que tenga el doble de área que el anterior, y aplicamos la fuerza que se aplica 2 veces más grande. Entonces la presión me va a dar exactamente igual. En sólidos, y como para que tengan una idea, imagínense ustedes parados en el piso. Imagínense el área de sus pies, ¿ok? De los 2 pies de ustedes. Ustedes están aplicando sobre el piso, ¿está bien? Sobre ustedes que actúa la fuerza peso y la fuerza normal. La superficie está haciendo una fuerza igual a su peso para mantenerlas en equilibrio. Esa fuerza están aplicadas en los 2 pies, esa fuerza normal. Entonces, imagínense ustedes que calculan la presión que el cuerpo de ustedes ejerce sobre la superficie. ¿Y qué van a agarrar? El peso lo van a dividir por las 2 áreas que están de los pies de ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es la presión que tienen ustedes y les va a dar igual a la normal que acabamos de decir. Ahora, ¿qué pasa si ustedes se paran en un solo pie? Levantan el otro pie. Fíjense ustedes que el peso ha seguido cambiando, ¿sí? Y la normal, el peso sigue siendo el mismo. La normal también, porque si no saldrían disparados para arriba o para abajo. ¿Qué ha cambiado ahí? Lo único que ha cambiado es el área, por lo tanto, entonces, ahora la presión que ustedes están ejerciendo sobre el piso, como han dividido el área a la mitad, la presión va a ser el doble. ¿Entienden eso? Ok. Esto me da pie a hablar de algo que tiene que ver con esta cuestión de los hindúes, creo que son, que se acuestan sobre camas de clavos, ¿o no? ¡Wow! Nosotros sabemos que si pisamos un clavo, si había una tabla con un clavo parado, lo clavamos, el clavo se va a meter dentro de nuestro pie, eso lo tenemos seguro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen estos tipos para, no sé quién, también capaz que las mujeres quieren acostarse sobre una cama de clavos? ¿Cómo se diseñan? Se diseñan justamente para tener en cuenta esta propiedad física. Esas camas se diseñan con los clavos, todos puestos muy juntitos unos de otros y muchos, 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 muchos. Eso, exactamente, María. Perdón, Gastón. Lo que están haciendo es distribuyendo el peso en un montón de áreas chiquititas. Exactamente, en un montón de áreas, por lo tanto, entonces, la presión en cada uno de los clavitos es mucho más chiquitita que en una sola. Muy bien, esa es la idea de la presión. Bueno, ahora vamos a pensar en la presión aplicada en los fluidos. También en los sólidos ya la entendimos bastante bien. Incluso en el experimento ese que estamos diciendo, si nosotros cuando estamos parados sobre los 2 pies, nos inclináramos un poco hacia el costado, sacando el centro de gravedad un poquito antes de caernos, digamos, la fuerza que estaríamos ejerciendo en el piso tendría una inclinación y solamente haría presión la componente vertical. Digamos, si pudiéramos, o imaginemos de alguna manera disminuyendo un poco la fuerza vertical, ¿ok? Ahora en los fluidos siempre tenemos que tener en cuenta que las fuerzas de presión vienen medidas a través de este concepto P, o sea, la fuerza diferencial de F, que sería presión por diferencial de área, pasando el diferencial de área para acá, es siempre perpendicular a la superficie, al plano, digamos, ¿sí? Que uno esté eligiendo. Se le fue un internet. ¿Y qué es lo que te perdiste, Juan Pablo? Más o menos, ¿a dónde quedé? ¿Qué es lo último que escuchas? ¿Mm? Hola, Pablo. Juan Pablo, ¿qué es lo último que escuchaste? El resto, ¿cómo me escucha? Perdón.
Bien. No, para saber si es mi internet. Ay, bueno, Juan Pablo, ¿es tu internet? Sí. Hoy te toca a vos. La otra vez me tocó a mí, ¿te acordás? Y bueno, hay que estar quejándose constantemente. Bueno, tranquilo. Después podés escuchar la clase que estamos grabando, Juan Pablo, ¿sí? Y en todo caso, al final en un ratito me preguntas. Bien, vale. Seguimos entonces, hemos definido la presión, o sea que las fuerzas van a ser tenidas en cuenta del interior de los fluidos a través de la presión. Un fluido sobre un cuerpo, de un fluido sobre otro fluido, ¿ok? Si la presión es la misma en toda la superficie de área A que nosotros hemos elegido para calcularla, entonces de la expresión diferencial anterior, que era diferencial de fuerza perpendicular dividido diferencial de área, integramos y obtenemos que la presión es la fuerza perpendicular dividida el área. En el sistema internacional, como decíamos, la unidad es el pascal, y un pascal, fíjense, en la notación se pone P con mayúscula porque el señor Blassier Pascal, en honor a él, que se puso esta unidad, y tiene unidades de newton por metro cuadrado. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre. ¿Saben cómo la pueden imaginar? Como el peso de una columna de atmósfera, que ya saben que la columna de atmósfera es enorme, sobre un área de 1 metro cuadrado. Esa sería la idea de la presión atmosférica. La presión atmosférica media, fíjense acá, porque la presión atmosférica depende de si estoy a nivel del mar o estoy en Salta. Hay diferencia porque en Salta estamos a 1200 y pico de metros sobre el nivel del mar. Entonces la presión depende de la temperatura, de la altura sobre el nivel del mar. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos una presión atmosférica media a nivel del mar de una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la quinta pascal. Y fíjense, en esta es la razón por la que en la radio dicen el hectopascal, ¿no? Porque para poder, por ejemplo, dirían 1013 hectopascales, porque es una unidad muy pequeñita. ¿Estamos o no? Otra forma, otro equivalente de la atmósfera, la unidad se llama la atmósfera y es equivalente entonces a 1.013 por 10 a la quinta pascales, ¿ok? O 101.300 pascales. Otra equivalente a la unidad, que es una atmósfera, es el 1.03 bar. Esto tiene que ver con el método con el que se mide la presión atmosférica y como también de vuelta es una unidad, en este caso es grande, necesitamos escribirlo o poner por ejemplo 1013 milibares o en unidades inglesas 14.7 libras por pulgada cuadrada. Estas son las unidades que ustedes ven, no sé por qué creo que todavía siguen así todos, ya me voy a fijar la próxima, en la que están, sí, todos siguen midiendo las presiones en los neumáticos, ¿no? ¿Vieron? Que cuando ustedes van a medir, y en el manual de los vehículos dice cuáles son la presión interna que tienen que tener la rueda, dependiendo si son las ruedas delanteras, las ruedas traseras, y eso está puesto en libras por pulgada cuadrada. Así que por ahí sí o sí tenemos que acostumbrarnos al uso de las unidades inglesas. ¿Okay? Estas serían las unidades de presión. Y esta, fíjense, en los del bar o el milibar, tiene que ver con que se utiliza un barómetro para medir. Al costado de la cubierta también, muy bien, esa no lo había notado. Bueno, ya lo voy a observar, gracias por el detalle. También te dice cuál es la presión. Ahora lo que yo no sé ahí es, Gastón, porque creería que del lado en el que está el motor generalmente hay que ponerle un poquito más, porque está más pesado, ¿no? Y no sé si las cubiertas te dicen delanteras o traseras. Pero gracias por la información igual. ¿Qué
pasa cuando nosotros nos metemos y nos sumergimos en aguas profundas? Ustedes han visto, los días están repitiendo, claro, repitiendo un montón de películas, ¿no? Con esto de la pandemia, que no están pudiendo hacer nuevas y qué sé yo. El tema, ¿se acuerdan de esta película que se llama Hombres de Honor o algo así? De los marinos, los buzos. Bueno, ahí, ustedes vieron una de las pruebas, ¿la vieron, no? La película. ¿Alguien la vio? Sí, ¿no? La María sí. Ah, vieron la prueba para que el pobre hombre que perdió su pie en un accidente practicando. No la viste, Facundo, te recomiendo. Se llama, a ver, no me dejen mentir. ¿Hombre de honor? Bueno, después le dicen para que la vea, Facundo. La prueba que tenía que hacer él era caminar, no sé, unos cuantos pasos, utilizando un traje de buzo, pero no cualquier traje de buzo, hombres de honor, muy bien, de unos marinos. El traje de buzo estaba hecho de oro, el casco era de oro. O sea, el traje completo con los detalles y todo lo que tiene que tener, el traje completo tiene un peso tremendo. O sea, esa era la maldad de los que no querían que él siguiera haciendo un bus 12 pasos, muy bien. La verdad que en esa parte es muy, muy, muy triste, ¿no? Porque quieren negarle a una persona que tiene, obviamente tiene un pie ortopédico, a que no cumpla su sueño de ser un buzo, simplemente porque no quieren nada más, o capaz que alguna cuestión racial también en la película. Pero bueno, el pobre transpiraba con ese. Fíjense en que ese traje, y que con esas características, son trajes para ir a profundidades muy, muy grandes debajo del nivel del mar. ¿Por qué? Porque la presión del agua es tan, tan grande que comprime todo, ¿se dan cuenta? O sea que si no tienen un traje especial, el agua comprime a las personas y a las cosas. Entonces las comprime tanto que uno no resiste en esas presiones, ¿ok? Entonces necesitan ir con estas protecciones. Y al revés, cuando nosotros ascendemos en la atmósfera, por ejemplo, cuando vamos en un vuelo, cuando volveremos a volar, y empezamos a subir, ustedes escuchan el piloto que dice que la cabina será presurizada, es necesario presurizarla para ponernos a las presiones normales que estamos acostumbrados nosotros, porque la presión disminuye. Ahora les voy a mostrar algunos grafiquitos para que tengan una idea. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora nosotros? Deducir una relación entre presión y altura, o altura por debajo, porque ya le vamos a llamar igual, profundidad o altura respecto del nivel del mar del fluido, ¿está bien? En un determinado punto. En principio nos vamos a meter en el interior del fluido. Después vamos a ver, no vamos a hacer el detalle. Creo que los militares se fijan mucho en la condición física. Eso. Sí, está bien, Gastón, es verdad, pero a mí me parece que fue extrema la prueba, porque en realidad no lo quisieron, no lo querían tener, pero él los venció. Bueno, entonces, nosotros ahora vamos a ver qué ocurre ahí adentro, justamente entendamos por qué toda esta cuestión de los buzos. Vamos a suponer que la densidad ρ y la gravedad g es la misma en todo el fluido, ¿sí? Vamos a poner que no varían. Lo de la densidad es bastante fuerte, digamos, pero en los líquidos sabemos que sí. Podemos nosotros, ¿quién dice? No son las fuerzas de gravedad, Cristian, son las fuerzas de presión las que obligan a tener esa protección. Es la presión que ejerce el resto del fluido en el cuerpo del buzo la que hay que contener, porque si no lo comprime. Si no se pusiera eso, le comprime la cabeza, le comprime los oídos, ¿te das cuenta o no? Es horrible. Nosotros no nadamos a tantas profundidades así nomás. Pero ya cuando uno se mete adentro de la pileta, ¿no? Una pileta de 1,5 metros de profundidad, uno siente esa presión en los oídos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a suponer que la densidad es constante, que dijimos que los líquidos la podemos suponer tranquilamente.
Gastón, perdón. Bueno, y que la gravedad también. O sea que vamos a suponer que aunque decimos que nos vamos a altura de crucero en un avión o a muy baja profundidad, a muy altas, grandes profundidades en el fondo del mar, vamos a suponer que G permanece constante, lo cual es dentro de un cierto margen de error, una aproximación bastante prolija, digamos. Como les dije, la gravedad sobre la superficie de la Tierra varía más entre el ecuador y el polo que a las alturas que nos podemos mover nosotros o a las profundidades, ¿no? Cuando pienso en alturas y en profundidades, me viene a la cabeza a hacer una especie de reflexión respecto de cuál es la región en el planeta o por arriba del nivel del mar y por debajo del nivel del mar, o sea, en la atmósfera o en las profundidades en las que nosotros podemos seguir desarrollando nuestras actividades como seres humanos. Y se me ocurre que si yo pensara en escalas reales, esa capa, donde nosotros nos podamos meter lo más profundo en el mar o los lugares donde haya más profundidad, y las alturas en las que nos podamos mover de la atmósfera, esa capa vista desde muy lejos, o sea, visto en escalas del universo, sería una capita que yo no podría dibujar con ningún lápiz, si lo tendría que hacer en el pizarrón, en un circulito, qué sé yo, de 20 centímetros, sería así, no podría, el lápiz sería grueso, es una capita muy delgada, comparada, como les decía, con los tamaños del universo. Y ahí se desarrolla todo lo que para nosotros es lo maravilloso de nuestras vidas, ¿sí? De toda la naturaleza que nosotros conocemos. Entonces, es lo que hace llevarnos a la reflexión de decir que sí o sí tenemos que ponernos las pilas y cuidarla, ¿no? Hay que cuidar muchísimo, porque el espacio que a nosotros nos parece enorme es muy, muy pequeñito. Es así que es muy pequeñito, ¿sí? Bueno. Bueno, y todo lo que nos está pasando ahora a nivel mundial, todo tiene que ver con que nosotros no estamos cuidando nuestro entorno, ¿no? Nuestro hábitat. Y encima estamos destruyéndolo, porque ya están viendo lo que está pasando con que se está incendiando Córdoba, se incendia Chaco, se está incendiando Salta, se está incendiando Jujuy, se está incendiando todo, digamos. Entonces, y la mayoría de los incendios son provocados a propósito. Y bueno, no sé, me parece como que hay que pensar un poquito y tratar de colaborar ahí con eso de que protejamos este espacio que tenemos, que es muy pequeñito. Bien, sigamos entonces, ya hice mi chivo ecológico o de defensa del ambiente. Vamos a continuar nuestro estudio, siempre en mente que vamos a tratar con fluidos, líquidos, donde la densidad la suponemos constante, la gravedad la vamos a suponer constante, y lo que nosotros hagamos ahora después lo podemos extender a los gases. Ya vamos a ver que vamos a poder hacerlo sin problema. Pero al principio estudiamos para los líquidos. Bien, ahí tenemos un recipiente con agua, un elemento de volumen, fíjese ustedes que tienen una sección transversal de área A, un espesor diferencial de I, o sea que estamos hablando acá como de un volumen prismático, ¿no? Un prismita que tiene un elemento diferencial de volumen acá, de altura, perdón. Por lo tanto, con todo lo que hemos estudiado, venido viendo desde la primera placa, fíjense ustedes que al diferencial de volumen lo vamos a escribir como el área por el diferencial de altura, ¿sí? Esa vendría a ser el área, el volumen de un prisma. Si conocemos el volumen, supongamos que es agua, conocemos la densidad del líquido y si no es agua, vamos y buscamos en la tabla, podemos escribir la masa de ese elemento de volumen que estamos estudiando. Fíjense en que se trata de un elemento de volumen del mismo volumen de fluido que tengo acá, ¿no? Nada más que lo dibujamos un poquito más oscurito para delimitar qué es lo que estamos estudiando, ¿no?
Está en reposo, así que va a estar siempre ahí esto. Su masa, su diferencial de masa será ρ por diferencial de B, ρ por A diferencial de I, o sea, ya está puesto en términos de diferencial de I, ρ constante, A constante. Su peso es igual a su diferencial de masa por G. Se tiene que acostumbrar a escribir en este tema a los volúmenes y a los pesos de esta manera. Entonces va a ser ρ por A diferencial de I, que es la masa, y por G, que es, entonces nos daría el peso del cuerpo. Según la segunda ley de Newton, la resultante de todas las fuerzas que actúen sobre este volumen prismático de la figura, este resaltado en azul más oscuro, celeste más oscuro, la resultante de las fuerzas debería ser 0 por la segunda ley de Newton. Bien, ahora, fíjense en que acá solamente considero la resultante de las fuerzas verticales. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan para que entendamos por qué. Tenemos fuerzas que el resto del fluido hace sobre cada una de las caritas que dijimos que son perpendiculares, son fuerzas de presión, ¿verdad? Pero pensemos, del lado derecho hay una fuerza multiplicada por esta área transversal en el sentido de las menos X, digamos, que sería hacia la izquierda, y en el lado opuesto hay exactamente una fuerza, y como el fluido es el mismo, el que está alrededor, igual, pero de sentido contrario. Por lo tanto, estas dos fuerzas acá, en la dirección X que estoy indicando, la de la derecha y la de la izquierda, van a ser iguales y se compensan. Exactamente lo mismo pasaría con la coordenada Z, si quieren acá. La fuerza de presión del fluido de aquel lado de atrás que hace el resto del fluido sobre la carita lateral va a ser igual a la que hace el fluido sobre esta otra carita de acá adelante. O sea que este es un problema tridimensional, ¿no? Podemos calcular la segunda ley de Newton como resultante de las fuerzas en X, en Y y en Z. Fíjense, en X acabamos de ver que va a ser, es 0. Y en Z es 0. Solamente nos queda ver la resultante de las fuerzas según Y, y esa es la razón por la que solamente escribí esa parte de la ecuación de Newton acá. Y eso porque dijimos que estamos estudiando el equilibrio estático de este elemento de volumen, de este cuerpo. Por lo tanto, entonces, empecemos a plantear la fuerza. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan verticalmente? Una fuerza que hace el fluido que está por encima de mi elemento de volumen, que yo le voy a llamar P más diferencial de P por A. Ya os explico por qué se llama así. Y abajo vamos a tener una fuerza que es P por A, porque se supone, por el título que tenemos acá, y es lo que vamos a demostrar, es que la presión va a variar según la profundidad, y es lo que estábamos hablando de los buzos. ¿No? ¿Sí? No es lo mismo ponerse el traje para estar sentado ahí en el barco, que lo tiren al agua, ¿no? No es lo mismo que esté cerquita de la superficie del mar a que esté a 500 metros de profundidad, ¿ok? Bueno, entonces fíjense en cómo hay una variación, entonces yo tengo que tener en cuenta que la fuerza que hace el fluido del lado de abajo es diferente a la fuerza que hace el fluido del lado de arriba, y estoy suponiendo de que es mayor, fíjense, ¿no? Estoy poniendo un diferencial de P. Positivo le estoy diciendo que va a ser más grande acá. La presión acá, digamos la fuerza, ¿por qué digo que es mayor? Porque es presión más diferencial de presión multiplicado por área, esa fuerza es más grande que la fuerza de presión por área, ¿ok? Y la otra fuerza que no me tengo que olvidar es la que hace la cuerda, el diferencial de peso, ese siempre está, esa siempre está. Entonces fíjense en cuando ustedes van a plantear acá la segunda ley de Newton, les va a quedar P por A hacia arriba, menos P más de P por A hacia abajo, menos el peso igual a 0. Y cuando uno hace las cuentitas, y ya nos vamos a ir a descansar, fíjense que P por A se cancela acá, porque este se hace negativo, y simplemente me queda esta ecuación diferencial. Con una ecuación diferencial, por el hecho de que acá tengo cocientes de diferenciales. Dice que la variación de la presión respecto de respecto de I, fíjense que I va desde el fondo hasta la parte inferior del elemento de fluido, es igual a menos ρ por E. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que
si la humedad, o sea, si es que va desde el fondo hacia arriba, estoy subiendo, digamos, acá, estoy acercándome más a la superficie, si es más grande, la presión disminuye y viceversa. Cuando I disminuya, la presión va a aumentar, ¿ok? Entonces, esta ley es importante que la tengamos en cuenta. Nosotros la vamos a trabajar, no vamos a trabajar con, se puede resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Para ver cómo varía con la profundidad, pero lo vamos a hacer más simple. Directamente vamos a considerar dos puntos acá. Ya me olvido del cubito de agua que tenía, del prisma de agua que tenía acá. Considero 2.1, punto 2, que están a distintas alturas respecto al fondo del recipiente. La pongo en esa ecuación, paso a delta, digamos, ¿no? En vez de diferencial pongo delta. Entonces pongo que la presión en el punto 2, que justamente está arriba en la superficie, menos la presión en el punto 1, que es el que está acá abajo, va a ser menos ρg por delta I, que es I2 menos I1. Una expresión que es más útil que la ecuación diferencial, sobre todo que no estamos todavía familiarizados con resoluciones de ecuaciones diferenciales en esta etapa de nuestro estudio. Entonces es en términos de la profundidad bajo la superficie del fluido. Decimos entonces que en P2 le vamos a llamar P0. ¿Por qué? Porque lo que hay arriba es atmósfera. O sea que es la presión. Ay, este está mal acá. Perdón, ¿no? Acá la flechita se ha corrido. Esa P0 es la presión atmosférica. La que se llama presión absoluta es la que tengo acá, la P. La presión absoluta en el punto I1 va a ser igual a la presión que tengo en la superficie, que es P0, ahora lo cambio en el descanso, más ρ por G por H, donde H es la diferencia entre I2 menos I1. Acá lo muestran en el esquema. ¿Se dan cuenta o no? O sea que la presión en el punto 1 es igual a la presión que ejerce el peso de la columna de agua encima más el peso de la columna de atmósfera. Esto es si el recipiente está abierto a la atmósfera, ¿ok? Bueno, vamos a parar ahí. Vamos a descansar 10 minutos, quiere decir que son las 9:56. ¿A qué hora? A las 10:15 más o menos, ¿no? A las 10:14, 12, 13, ahí estaremos de nuevo. Yo voy a cambiar esto acá, ¿no? Porque esta es la presión atmosférica, PC, ¿sí? Vamos a retomar esta expresión, así que me voy a tomar el tiempo para cambiar, ¿ok? Nos está moviendo, apagamos micrófono.